Hola a todos y a todas. La comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de webinars de Dynamo para Revit, organizada y conducida por Luis Rodríguez, expert elite de la comunidad Autodesk en español. Hoy con todos nosotros tenemos la sesión de cómo ahorrar tiempo y dinero con Dynamo, con ejemplos prácticos del día a día. Esta sesión, como os comentaba, está ofrecida por Luis Rodríguez, expert elite, y desde aquí os animamos a que no os perdáis el resto de sesiones del ciclo de webinars de Dynamo para Revit el 4 de mayo sobre si quieres ser más productivo y aprender a usar Dynamo en menos de una hora. El 8 de junio sobre obtener información de tus modelos BIM con Dynamo y el 28 de septiembre automatizar tus tareas diarias de modelos BIM con Dynamo. Como siempre, os animamos a que planteéis vuestras preguntas durante la sesión, así como que también entréis al foro a través del link que os dejaremos en el chat, y en este link podéis comentar vuestras dudas, sugerencias, e incluso volver a ver esta sesión en YouTube, que la subiremos a partir de mañana. Sin más dilación, cedo la palabra a Luis para que empiece la sesión. Luis, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes en Europa, buenos días para Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tuvimos por ahí una situación la semana pasada y se movió para este día, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos ahorrar tiempo y dinero con Dynamo. Para esto, primero sería importante que dejáramos algunas ligas. Si ustedes se registraron previamente, ya tienen estas ligas. Si no lo han hecho, revisen esta liga que les vamos a dejar en la zona de comentarios para que descarguen los archivos de recurso. Esta sesión va a contener recursos para archivos de trabajo y vamos a tener, eh, aquí está, vale, ya la estoy poniendo en el chat. Joaquín, no sé si igual si no la ven los demás, lo puedes compartir, de favor. Vale. Vamos a tener Sí, videos por supuesto. explicativos y vamos a tener una zona en donde ustedes van a estar realizando los ejercicios con nosotros. Entonces, de igual manera, para que no tengan problema cuando lleguemos a esta zona, está la liga para que descarguen los archivos del webinar en caso de que no los tengan ahora. Vale, entonces, sin más, comenzamos. Bueno, para retomar un poco, Dynamo es la herramienta de programación visual que nos permite a programadores y a no programadores poder generar automatizaciones dentro del entorno de Autodesk. Nos da la habilidad de ensamblar el script mediante piezas. En este caso, el script es un término o una jerga de programación que en la forma sencilla de entenderlo es cómo creamos una tarea, es el paso a paso de cada tarea. Y eso mismo se hace en los scripts de Dynamo. Generamos secuencias ordenadas para poder realizar una actividad. Y tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la programación visual y tenemos la programación textual. Entonces, del lado izquierdo podemos ver el ejemplo que tenemos con Dynamo, cómo mediante estas cajas nos permite ver y previsualizar en tiempo real qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estos no están haciendo. Y tenemos la programación textual, que es súper poderosa, pero que hasta que no terminamos de colocar el código de forma correcta, podemos revisar el resultado de la ejecución. Entonces tenemos dos vertientes. Dynamo utiliza las dos aproximaciones, pero para los usuarios básicos, la programación visual es la que supera y es la que mayormente se hace en Dynamo. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, esta programación visual nos permite manipular gráficamente los elementos en lugar de especificarlos con código, con texto. Y como ustedes vieron y como lo están viendo en la pantalla, esto funciona mediante cuadros y flechas. Estos cuadros y flechas nos ayudan a conectar las acciones
y esto nos ayuda a entender cuáles son las relaciones. Entonces aquí vemos que tenemos una entrada de número y tenemos una relación direccional que va hacia una suma y tenemos un número con un valor 2 y un número con un valor 6. Los metemos dentro de este nodo y lo que hace o la acción que tiene como función es generar una suma. Entonces, estos números pueden cambiar, la acción va a ser la misma. Y el resultado de esta acción puede ser a su vez la entrada de otra acción más compleja. En este caso, empezamos con dos números. Estos dos números se suman, que es la acción, y el resultado de esta acción pasa a otro objetivo, a otro nodo. Y ahora lo que está haciendo es que el número 1 resta a la acción. Perdón, agrega a la acción, porque justamente aquí es otra suma. Tenemos 8 y 3 es 11, lo que aparece aquí, ¿no? Y acá tenemos otra suma. Entonces, esta acción vuelve a sumar y de igual manera, pues se le integra otro número, ¿no? Al final, si se fijan, todo esto es como un rompecabezas que va creándose de forma sencilla. Ahora, para entender un poco los fundamentos que tenemos en Dynamo, tenemos este ejemplo bastante básico. Entonces, este ejemplo lo que hace es que nos permite poder crear un comentario que ya está alojado dentro de un elemento para capitalizarlo. Entonces, tenemos la entrada, que son los valores que necesitamos meter. En este caso, tenemos que seleccionar un modelo de Revit. Después, obtenemos información de ese modelo de Revit. En este caso, estamos obteniendo la información alojada dentro de los comentarios. Y después, tenemos una acción. Esta acción lo que hace es que la información se capitaliza. En este caso, el comentario que esté se capitaliza. Y después tenemos la aplicación de la acción, que tenemos este elemento, va ahora a tener dentro de los comentarios la capitalización de los comentarios anteriores. Entonces, si teníamos, por ejemplo, este valor, obtención de valores dentro de comentarios, ahora el resultado aquí va a ser el mismo, pero todo esto va a estar en mayúsculas, ¿no? Esto es lo que hace este nodo. Y si lo vemos dentro de la estructura básica, tenemos que por un lado leemos los datos, leemos lo que tenemos en Revit, en cualquier otro software. Después tenemos acciones, tenemos nodos que nos van a permitir manipular los datos que metemos. Y después vamos a tener otros nodos o otras acciones que nos van a permitir escribir los datos. Prácticamente esa es la forma en como Dynamo utiliza y funciona con la información que estamos metiendo. Tenemos lectura, manipulación y escritura. Y gracias a esto, pues tenemos que, al ser de Autodesk, tiene bastante interoperabilidad, no solamente con Revit, que es el software que vamos a ver el día de hoy, sino con otros software de Autodesk, como Formit, AutoCAD Civil 3D, Maya, 3D Max, Inventor, Alias, Fusion y muchos más, ¿no? Aparte, tenemos la complementaria, que es para aquellos que mediante paquetes específicos o conexiones intermediarias nos permiten manipular e interoperar con otros software tales como Grasshopper, Rhino, ArchiCAD, Tecla y Tabs y los más utilizados, ¿no? Que del día a día, Excel, Word, y tenemos la opción inclusive de meter código, como les había comentado. No solamente podemos hacer programación visual, sino que podemos utilizar Python y C# para desbloquear todavía aún más las funcionalidades de Dynamo. Por esto tenemos bastantes ventajas, ¿no? La primera y la principal es que nos permite automatizar procesos que son tediosos en las plataformas de diseño. Tenemos que enumerar ciertos elementos dentro de un diseño, ¿no? Y de forma natural lo haríamos manual. Con Dynamo únicamente indicamos hacia dónde queremos que lo enumerar y lo podemos hacer en unos segundos, ¿no?
Luego, ¿qué pasa? Que se agrega otro elemento y otra vez tenemos que volver a renumerarlos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer con Dynamo es darle clic, correr y se renumerarían automático. Y eso lo tenemos en varias ocasiones, desde los componentes eléctricos, las puertas, ventanas, inclusive los planos. Entonces, ese tipo de elementos tediosos pueden ser automatizados con Dynamo. Otra parte importante es la generación de geometrías complejas. Entonces, a veces Revit se limita o no es tan funcional como otros software dentro del mercado en cuanto a la creación libre de formas. Y esto es porque Revit está más enfocado a edificación y un poco más ya para infraestructura, ¿no? Ya se está abriendo paso a infraestructura. Sin embargo, cuando estamos hablando de formas libres de arquitectura orgánica, tenemos ciertos problemas. Entonces, Dynamo nos ayuda a desbloquear esos problemas. Es fácil de aprender porque, como lo vieron, son cajitas que hay que conectar. Y pues algo súper potente es que es de Autodesk. Al ser de Autodesk significa que vamos a tener un foro, una comunidad bastante grande, amplia, lo que significa que va a ser mucho más fácil poder aprender el software y en consecuencia, pues que es uno de los software más comerciales dentro del mercado, ¿no? Todos los software de Autodesk son los que la mayor parte de empresas utilizan en el día a día. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer? Tenemos que podemos manipular grandes contenidos de información, podemos crear geometría compleja, también podemos procesar y manipular información de forma interna. Eh, Tenemos la opción ya de utilizar inteligencia artificial mediante el diseño generativo y mediante algunos paquetes específicos. Si están interesados más a detalle, al final voy a dejar mis redes sociales y por ahí tengo una tesis donde utilicé diseño generativo para que tengan un poco más de idea sobre qué es lo que se puede hacer en cuanto a la inteligencia artificial en la construcción, ¿no? Podemos trasladar información de un software a otro. Esta es la interoperabilidad, ¿no? Nos ayuda bastante a reducir los problemas de interoperabilidad. Y finalmente nos permite automatizar tareas de forma estructurada. Resumiendo, Dynamo puede hacer lo que el usuario le pida desde una forma lógica y estructurada, ¿no? Entonces, por esto y mucho más, Dynamo nos permite ahorrar dinero. Tenemos la opción de crear geometrías, de colocar información, inclusive de generar análisis o de cambiar o interoperar geometría hacia otro software, información hacia Excel, hacia Word, traducir información, inclusive hacer cálculos sin necesidad de un software específico. Al final, lo que vemos son este tipo de interfaces, ¿no? Aquí tenemos la interfaz básica dentro de Dynamo. Nos permite tener una previsualización de qué es lo que se está haciendo. Mediante estas cajas, estos nodos, nos permite generar un script, que es el código que ustedes ven aquí. Y ese código nos permite para hacer manipulación de información. Esa manipulación de información puede ser trasladada hacia otro software. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos más básicos hacia donde se traslada la información, que puede ser hacia una hoja Excel para cuantificar ciertos componentes o directamente para geometría dentro de Revit. Cuando somos usuarios de Revit, puede que veamos Dynamo como este ejemplo que nos pone uno de nuestros compañeros de la comunidad de Autodesk, ¿no? Piensan que son jeroglíficos, que están conectados con otros jeroglíficos, pero no. Dynamo es bastante sencillo, no tengas miedo. Esto es solamente una pequeña broma de la que sencillamente pues no hay nada que temerle. Otra parte importante sobre la automatización es que debido a los temas de interoperabilidad, la industria está perdiendo bastante dinero. Entonces, uno de los beneficios principales que nos permite Dynamo es poder mejorar la interoperabilidad entre otros software. Entonces, estaríamos ayudando a la industria y sobre todo a nuestra empresa a poder reducir los costos derivados por retrabajo de actividades.
Ahora bien, vamos a tener dos opciones. La primera son los ejercicios prácticos, en donde ahora sí vamos a utilizar todos esos recursos que están dentro de la liga, en la que se les puso dentro del chat, y aquellos que se inscribieron tempranamente tienen actualmente, que es aislar elementos sin Keynote, borrar filtros innecesarios, habilitar o deshabilitar modelo analítico, limpiar filtros y view template y renumerar planos, ¿no? Son tareas que son bastante sencillas y que son comunes dentro de la práctica. Entonces, vamos a meternos directamente a los ejercicios. Entonces, ustedes tienen acceso a esta carpeta y vamos a utilizar el modelo que tenemos aquí, ¿no? Si no pueden abrirlo porque es una versión más nueva, es simplemente el modelo que viene por defecto en los archivos ejemplo de Revit. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, no tiene nada diferente. Tenemos esta información y después lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de gestionar. Dentro de gestionar nos vamos a ir a Dynamo en programación visual. Esto solamente se hace una vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Vamos a configurar nuestro Dynamo Player. El día de hoy no vamos a hacer código porque no hay tiempo, y justamente la sesión que viene es cuando vamos a enseñar cómo hacer un poco de esto. El día de hoy solamente se van a quedar con los beneficios que tiene Dynamo. Y pues para esto lo único que tienen que saber es seguir las instrucciones. Vamos a utilizar Dynamo Player, que es la forma más fácil para usar los scripts dentro de Dynamo en forma de plugin. Lo que hace es convertir el código que tenemos aquí a una interfaz que cualquier usuario puede entender, para que no tengamos el problema de que estos son jeroglíficos para los usuarios. Entonces, solamente necesitamos configurar los paquetes que vamos a utilizar, y esto es bastante sencillo. Entonces tenemos Dynamo, tenemos la opción de irnos a paquetes, publicación de paquetes. Perdón, no es publicación de paquetes, es paquetes, y tenemos la ubicación del espacio. En este caso yo tengo una versión más nueva, pero ustedes lo van a tener en preferencias para los que tienen más nuevos, y la opción es Package Manager. Entonces aquí tengo con 3 puntos la opción de poder mostrar dónde está la ubicación de mis paquetes. Entonces, para aquellos usuarios, siempre Dynamo se encuentra en esta ubicación. Usuarios, el nombre de su computadora, appdata, roaming, Dynamo, y después la versión de Dynamo, ¿no? Dynamo Revit, la versión Dynamo, paquetes. Sí, aquí es donde se alojan esos paquetes, que son elementos que nos van a servir para reducir el tiempo de código todavía aún más. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es agarrar y meter los paquetes que tienen dentro de su archivo de curso. En este caso, vamos a ver, no sé por qué no estaban ahí, pero vamos a abrirlos de una vez para ver cuáles son los que necesitamos. Vamos a mostrar la otra forma de poder instalarlos. Entonces tenemos los scripts. Los voy a abrir para ver si tenemos algún problema, nada más. Tenemos aislar elementos sin Keynote. Lo voy a arrastrar aquí. Vale, ahí está. No necesito ningún paquete. Después tenemos filtros innecesarios. Tampoco necesito ningún paquete. Muy bien. Habilitar y deshabilitar modelo analítico.
Tampoco necesito ningún paquete. Creo que en este caso no estoy utilizando ningún paquete. En caso de que sea así, ok, estoy utilizando Modelical. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es irse a paquetes, esperar a que cargue el servidor y escribir Modelical. Entonces, aquí está, Modelical. Darle clic en descargar. Va a tardar unos segundos y después de que cargue van a poder ser capaces de utilizarlo. Y por último, renumerar planos. Entonces, nada más voy a abrirlo. Ahí una disculpa porque los paquetes estaban, nada más que alguien los borró. Y aquí este tampoco tiene paquetes. Entonces, no necesitamos más que Modelica. Listo. Es lo único que tienen que hacer. Solamente asegurarse que tienen toda la información para poder correr Dynamo Player. Entonces, vamos a irnos dentro del apartado de programación visual a Dynamo Player. Vamos a darle clic y vamos a copiar nuestra ubicación donde tenemos nuestros scripts. Es una de las cosas que nos pide Dynamo Player. Entonces, van a tener algo similar a esto. Obviamente, a lo mejor si lo han abierto la primera vez van a tener todos los scripts, ejemplos de Dynamo. Lo que tienen que hacer es darle clic en navegar dentro de las carpetas, pegar la ubicación donde se encuentran sus scripts y listo, ya los tendrían aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es aislar los elementos sin Kinox. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en correr script. Y como pueden ver, no tardó ni 2 segundos y corrió el script. Entonces, ¿qué es lo que hace este script? Como lo dice su nombre, estos elementos dentro de nuestro proyecto no tienen keynotes definidos. Es por eso que nos está aislando los elementos. Si se fijan, no está aquí asignado algún keynote. Entonces, vamos a ponerle solamente uno para que vean qué es lo que va a pasar. Aquí voy antes de restaurarlo, voy a hacer algo todavía un poco más obvio, que es ese árbol que está ahí. Vamos a ponerle un keynote. Para que vean cómo se puede correr. Ok, entonces lo corro otra vez. Y si se fijan, ya no aparecen los elementos que tienen keynotes anteriormente. ¿Sí? Entonces, de esta forma nos permite poder auditar el modelo rápidamente para poder colocarle la información a los modelos que están faltantes. Después tenemos, en ocasiones, cuando creamos vistas y creamos evaluaciones, podemos tener sobreescritura de elementos y podemos tener otros filtros. Entonces, aquí si me voy dentro de la pestaña de vista, dentro de filtros, aquí hay unos filtros. Entonces voy a poner, voy a crear rápidamente filtro 1. Tenemos que meterle algunos valores para que me deje crearlo. Filtro 1.1. Vamos a crear también. Ok, pero ustedes obviamente dependiendo de sus estándares van a tener varios filtros o van a estar utilizando varios filtros. Aquí lo que hace es simplemente va a borrar todos aquellos que no sean utilizados. Entonces, al darle clic, como pueden ver, se borraron todos los filtros que no han sido utilizados. En este caso, como no hay ningún filtro utilizado, se borraron todos. De esta forma auditamos nuestro modelo de forma rápida. Después, aquí tenemos también la opción un poco más compleja, que es también, aparte de limpiar los filtros, limpia las view template, las plantillas de vista, ¿no? Entonces, si nos vamos a la opción de gestionar, aquí tenemos las plantillas de vista y obviamente en su proyecto van a tener varias plantillas de vista, dependiendo de cómo las tengan gestionadas. Y lo que interesaría es solamente quedarse con esas vistas, esas plantillas de vista y esos filtros que están siendo utilizadas para reducir el peso del archivo
y para hacer más manejable el proyecto. Entonces, aquí voy a correr este. Y listo. Ya terminó de correr y como pueden ver, estas dos plantillas quedaron dentro del proyecto y esto es porque están siendo utilizadas, las demás fueron eliminadas. Si se fijan, solamente lo único que hice fue correr, no hice nada más. Después existe otro tema relevante. Hay pocas firmas que utilizan el modelo estructural de Revit y aunque lo utilicen, no es viable tener siempre el modelo analítico trabajando dentro de Revit. ¿Por qué? Porque cada vez que se mueve un elemento, existe un cómputo interno dentro del modelo analítico que hace que tarde un poco más en refrescarse la vista. Entonces, ¿cuál es la buena práctica para los modelos, tanto estructurales como arquitectónicos? Tenemos que deshabilitar la opción analítica porque es algo que no estamos utilizando, es algo que no se necesita. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Si selecciono un muro, puede seguir siendo estructural, pero no necesito que el modelo sea analítico porque no lo voy a utilizar para cálculo estructural, o al menos no estoy utilizando el modelo de aquí para hacer mi diseño estructural. Entonces, de forma manual, lo que tendría que hacer es deseleccionar a cada uno de estos elementos estructurales que tienen esta opción para deshabilitar el modelo analítico. Y esto me permitiría que mi proyecto y mi modelo fuera mucho más rápido porque estoy quitándole funcionalidades que no estamos ocupando y que si las dejamos activas nos ocuparían más espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si damos clic en correr, vamos antes a crear una tabla de cuantificación para poner tipo, family, type, estructura. De hecho, creo que no está aquí la función, función estructura. Bueno, sí está. Pero aquí no nos da la opción de mostrar los elementos analíticos. Ok, voy a hacer la otra opción, que es, ok, voy a apagar los elementos y le voy a decir que me muestre los modelos analíticos. Entonces, si se fijan, todos estos elementos se encuentran habilitados. Todos estos muros tienen el modelo analítico activo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir es, ¿sabes qué? Deshabilítame modelo analítico. Para esta opción, miren, lo que tengo aquí es la edición de input. ¿Por qué? Porque si estamos utilizándolo para cálculo estructural, entonces sí lo tenemos que habilitar. Pero si no lo estamos utilizando, entonces lo podemos deshabilitar. Entonces lo único que tendríamos que hacer es darle clic en correr. Y bueno, ya estaría ejecutado. Vamos a ver, habilitar, deshabilitar. Listo. Aquí solamente está, bueno, está volteado la ubicación, pero si se fijan aquí, ya ahora lo que hizo es deshabilitar el modelo analítico. Entonces, si selecciono mis muros, voy a seleccionar ahora este. Si se fijan, está deshabilitado. Entonces, lo que voy a hacer ahora para que vean cómo funciona es que voy a habilitarlo. Se fijan, de esta forma bastante rápida y tan solo con unos segundos nos permite quitar este proceso que sería tedioso hacerlo de forma manual y que es algo que se tiene que hacer como recomendación. Y después, para cerrar en el tema de los ejercicios prácticos e irnos a las demostraciones, tenemos otro tema que también nos llega a pasar a menudo dentro de la documentación, que es renumerar planos. Entonces, el cliente o el arquitecto decide crear otros planos y tenemos un set de 100 planos y tenemos que volver a renumerar todos. Entonces, aquí tenemos esta opción en donde podemos indicar, ok, qué número de planos es donde quiero empezar a renumerar y cuál es el plano final al que voy a cambiar. Entonces, si se fijan, estamos poniendo un rango hasta dónde quiero cambiarlo. Entonces, aquí voy a poner
justamente estos que ya están por defecto, que vaya del 101 al 104. ¿Y cuál sería mi nuevo comienzo? A lo mejor lo que voy a hacer es, le voy a decir, es que mi comienzo sea 200 y aquí solamente para cambiarlo un poco, para que vean la diferencia, le voy a poner el prefijo S, que es estructural. Obviamente sé que estos son arquitectónicos, pero esto solamente es para que puedan notar la diferencia. Okay, entonces, lo único que tendría que hacer es eso. Le doy clic en correr y como se dan cuenta, de forma prácticamente instantánea se crean los cambios. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a regresarlo a la opción que estaba antes, o a lo mejor voy a mejorarlo a la opción que estaba antes. Entonces, esto es lo que tengo ahora. En este caso, ese 200 a 203, porque no tengo 204. Ok, 203. Y va a ser a 100. Y aquí va a ser, en este caso, arquitectura. Lo que tengo que hacer es correrlo y listo. Entonces, si se fijan, ya tengo cambiados mis elementos. 101, 2, 3 de manera instantánea. Entonces, esta es la forma en cómo, aún sin saber Dynamo, pueden aprovecharse de todos los beneficios que este ofrece. Dentro de nuestra empresa particular que nosotros manejamos, tenemos varios productos de scripts. Tenemos varios scripts gratuitos, parte de estos scripts ustedes ya los tienen y tenemos algunos otros scripts que hemos desarrollado para tareas generales. Entonces, pueden revisar nuestra página para ver si alguno de estos les puede servir a ustedes para su día a día. Algunos son completamente gratuitos, lo único que tienen que hacer es descargarlo y otros tienen un costo mínimo. Adicional a esto, pues nosotros también generamos automatizaciones para empresas y es justamente lo que vamos a ver en el siguiente paso, ¿no? Esto vimos la forma sencilla y ahora vamos a ver la aplicación de otros conceptos que nos permiten ahorrar dinero en el día a día. Dentro de estas demostraciones tenemos las tuberías. Cuando creamos a partir de un archivo CAD, modelo tridimensional, la limpieza de los parámetros de proyecto cuando no está gestionado el proyecto de forma correcta, cuando se suben familias de internet y se traen esos parámetros que traen con ellas. Convertir archivos de CAD, en particular las líneas que existen dentro de los archivos, a elementos nativos de Revit, sobre todo cuando estamos haciendo ese proceso de cambio de CAD a Revit. La opción de revisar cuáles son los warnings y poder colocar la anotación dentro de componentes de leyenda. Entonces, esta de abajo es un hack debido a que Revit no puede crear tags dentro de componentes de leyenda porque son modelos genéricos que no tienen una anotación. Se creó un script que lo que hace es algo que nos permite leer lo que está dentro del tag y colocarlo como si fuera un tag. Entonces, tenemos la tubería. Y si se fijan, comenzamos a partir de un archivo CAD. Tenemos nuestro archivo CAD dentro de Revit. Tenemos que saber cuáles son nuestras layers que queremos utilizar como referencia. Es lo único que tenemos que hacer y después, como les dije, utilizamos Dynamo Player. Lo que hacemos es seleccionar qué es lo que va a servir para referencia. Entonces ahí lo primero que se selecciona es el CAD, el nivel de referencia, el nombre de la layer, el sistema en donde se quiere colocar y el diámetro de la tubería, en este caso. ¿Sí? Una vez hecho esto, lo único que se tiene que hacer es darle clic en correr. Y listo, en unos segundos se crea la tubería que tenemos dentro de Revit, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden mejorar. Ese script es bastante sencillo, pero inclusive después se pueden poner las conexiones de las tuberías, que es algo que ese script no tiene.
Entonces, tradicionalmente se pueden tardar más de 10 minutos, inclusive horas, y con Dynamo no tardas más que un minuto. Después tenemos otro, que es justamente la opción de limpiar los parámetros dentro de un proyecto. Cuando estamos trabajando dentro de un proyecto, podemos encontrar múltiples parámetros que son debido a todos estos plugins que utilizamos de terceros o familias que descargamos de internet y que no son limpiadas. Entonces, este script lo que hace es que a partir de un archivo maestro de parámetros compartidos, únicamente lee esos parámetros que nuestra empresa ya tiene definidos con el valor único que identifica esos elementos, y todos esos parámetros que inclusive tengan el mismo nombre, pero no coincidan con el número de identificación, son mostrados para poder ser borrados. Entonces, aquí tenemos lo primero que nos da la opción de mostrar cuáles son los parámetros que no coinciden y nos genera el Excel con esos parámetros que estaban ahí. Es solamente para tener como referencia y control en caso de que hayamos borrado algo que necesitamos conservar. ¿Sí? Entonces, 700 parámetros, menos de un minuto se puede hacer con Dynamo. Después, tenemos la opción de crear líneas de detalle, que lo que hacemos de igual manera es, a partir de los archivos CAD, empezar a crear pues nuestras drafting view ya para las plantillas o inclusive para los proyectos. Este es un ejemplo bastante básico. De igual manera, lo único que se tiene que hacer es darle clic, seleccionar el CAD y darle correr. En nuestra página de productos tenemos un script que está un poco más complejo, que lo que hace también es permitir seleccionar la calidad de líneas y el tipo de líneas para que también sea de forma organizada y que el grosor de línea corresponda a lo que ustedes quieren representar. Pero esta es una forma simple de poderles mostrar lo que se puede hacer. ¿Sí? Y después tenemos la depuración de wordings. Entonces aquí una parte importante sobre la creación de proyectos es que tenemos que gestionar que nuestro modelo BIM no cuente con wordings que nos puedan causar que el archivo sea mucho más pesado, que sea corrupto, inclusivemente que nos pueda, que podamos tener errores de cuantificación de costo porque están los elementos duplicados. Entonces esto lo que hace es que nos muestra los errores que tienen, nosotros podemos ponerles un color. Después lo que hace es que nos aísla cuáles son esos elementos. Podemos exportar los datos a Excel y después también tenemos la opción de borrarlos si este caso aplica, ¿no? Entonces aquí tenemos cuáles son los elementos que tenemos que están por ahí siendo duplicados. Perdón. Y por último, la falsa anotación. Tenemos nuestro plano de carpinterías, de muebles, de puertas, de varias cosas que tenemos dentro de nuestro Legends. Y lo que necesitamos es colocarle información técnica. Inclusive también después se puede automatizar para poder colocar cosas, ¿no? Aquí nada más utilizamos para poder anotarlos utilizando Dynamo, ¿no? Entonces, lo único que se hace también es seleccionar los elementos, correr el script, y como pueden darse cuenta, pues nos crea un tag con la información técnica de los elementos. Ya lo único que faltaría es como darle el formato que se requiriera para poder finalizar esto y mandarlo dentro del plano de construcción. Sí, como les dije, bueno, Dynamo ya tiene, Revit ya tiene scripts gratuitos y eso es lo que ustedes vieron cuando abrieron Dynamo Player, ¿no? Esa es la opción
primero en donde pueden encontrarlos, donde ustedes pueden sacar provecho, ¿no? Revit ya tiene por defecto preinstalados scripts que les van a servir para poder automatizar sus procesos. Después tenemos que dentro de los paquetes también van a encontrar algunos scripts para hacer ciertas tareas. Otra opción es que lo encuentren dentro de esta ruta. Justamente ahí van a encontrar los de estructuras metálicas para conexiones y los de acero de refuerzo y los subsecuentes que Autodesk vaya sacando. Y también en Dynamo Forum pueden encontrar. Y como ya se dieron cuenta, nosotros tenemos una página donde tenemos también scripts que ustedes pueden descargar. Ahora sí no tienen excusa para no utilizar y aprovechar el ahorro de tiempo que Dynamo les ofrece, inclusive sin saber Dynamo. Como les comentó Joaquín, este forma parte de uno de los webinars del ciclo. Vamos a tener el siguiente y en el siguiente ya vamos a ver cómo utilizar Dynamo. Para aquellos que están interesados no solo en cómo sacarle beneficios, sino cómo empezar a utilizar Dynamo, cómo hacer sus códigos. Vamos a enseñar a cómo hacerlos. Y después vamos a enseñar cómo sacar la información de modelos BIM a partir de eso, ¿no? Y por último, vamos a vernos en temas un poco más avanzados de automatizaciones diarias, pero ya desde la perspectiva del creador, no tanto del usuario. Les agradecemos mucho por su tiempo. Espero que les haya sido agradable este tiempo y bueno, quedamos a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias Luis. De momento, por lo que estoy viendo, no tenemos ninguna pregunta ahora mismo. Creo que ha quedado todo bastante claro. Lo que os quería, sí, nos levantan la mano. A ver quién es. ¿Nos puedes dejar tu pregunta en la caja de preguntas, por favor? A ver, un segundito, si nos entra alguna pregunta. Ahora, José Luis, te lo confirmo. Sí. Lo que iba diciendo, de momento no tenemos ninguna pregunta. Lo que os quería comentar es que en el link del foro que os hemos dejado en el chat podéis plantear vuestras preguntas, vuestras dudas, sugerencias, acceder a las grabaciones de los webinars anteriores y de los futuros webinars, así como también acceder a los ficheros, ¿no? Los archivos que ha compartido hoy Luis con nosotros para que podáis ir haciendo práctica, ¿verdad, Luis? Esos ficheros están en el foro y te pueden encontrar en el link del foro. Mira, una pregunta de Cristian Peña. Nos comenta si existe alguna manera de agilizar el tema de despiece de aceros en Revit. Sí, de hecho, en un curso trabajamos con una empresa de prefabricados en donde buscamos cómo poderles meter códigos y crear grupos dentro del despiece para la cuantificación. Sí, eso se puede hacer bastante fácil con Dynamo. Perfecto. No sé si, Cristian, si quieres un poco más de detalle, también puedes dejar tu pregunta en el link del foro que tienes para que tanto Luis Rodríguez como el resto de Experelits también te puedan ayudar con tus dudas. Y lo dicho, Luis, muchísimas gracias. De momento no tenemos ninguna otra pregunta, así que os emplazamos a todos y a todas a que nos dejéis vuestras dudas en el foro. Y Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos, hasta luego, que estén bien. Muchísimas gracias, Luis. Chao a todos.